Vamos a seguir con la quinta parte de este tema sobre el Espíritu Santo. Vamos a continuar con las citas de Ellen White, que hablaban no solo del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, sino que además todo ese rol, ese papel que desempeña el Espíritu Santo, que es necesario que conozcamos. Hay bastantes citas, habrá más aún en un posterior tema, pero creo que es vital que mostremos todo lo que está relacionado con esto para que no quede duda alguna de lo que Ellen White dejó plasmado. Verdaderamente todo basado en los textos bíblicos, aunque ya sé que a muchas personas eso les duele y no quieren reconocerlo, y procurarán encontrar los 1001 peros posibles para seguir manteniendo su postura. Sé que eso será así, pero si al menos sirve para que alguien abra los ojos, bienvenido sea este tema. Y me gustaría, antes de empezar leyendo un texto bíblico, comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando y ahondando en tu palabra. Te queremos pedir que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a sacar todas las ideas preconcebidas, que nos ayudes a investigar en la verdad, y que nuestra superinteligencia, que tanto nos creemos a veces, sea pisada por ti. Humíllanos, Señor, para que sea tu sabiduría la que pongas en nosotros y no en nuestra autosuficiencia. Perdona nuestros pecados y guíanos. Llénanos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Me gustaría, antes que nada, empezar con un texto del cual citamos solo un versículo, que ahora citaremos un poco antes de él, para que veamos también un poco el contexto de todo esto, a qué se está refiriendo. La epístola de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si nos hemos dado cuenta, en estos versículos nos cita Dios, nos cita al Señor, Jesucristo, y nos cita también algo muy interesante: mediante la santificación por el Espíritu. Solo nos santificamos por el Espíritu. Él es el que nos santifica, el que nos va transformando, cambiando, llevando a la santidad como Dios. Y la fe en la verdad. Démonos cuenta de la importancia de relacionar este tema con la fe en la verdad. Sin lo cual, ¿qué nos sucede? Pues que nos vamos a apartar de la firmeza. Como dice el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retengamos esa doctrina que hemos aprendido. ¿Cuál es la que hemos aprendido? ¿Está equivocada la que nos enseñaron desde un principio? Todo esto es lo que hemos de ver. Hasta ahora hemos visto claramente que precisamente la doctrina nos habla de una divinidad de 3 personas. Seguiremos comprobando si esto es así o no. Vamos, sin más, a pasar las imágenes. Por favor, ¿me podríais apagar la luz? Vamos a apagar la luz, por favor. Vamos a pasar las imágenes donde precisamente seguiremos con las citas de Ellen White, que hablan sobre la divinidad de 3 personas distintas y el papel del Espíritu Santo. Iréis viendo cómo en estas citas se va aclarando cada vez más todo esto, y que, sabéis, a veces cuando se esgrimen solo se muestran unas pocas citas, en las cuales muchas personas dicen:
Bueno, son unas pocas citas, están tergiversadas, han sido manipuladas, o Ellen White está mintiendo. Bien, vamos a mostrar muchas de ellas, no unas pocas, muchas, porque si alguien se tomó la molestia de tergiversar todas estas citas, o de decir que Ellen White no creía en la Trinidad, o cualquier otro argumento, se demuestre que es una falsedad absoluta. Vamos a empezar con el deseado de todas las gentes, donde nos dice en la página 319, y hay más que ángeles en las filas, el Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que, contritos, la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. ¿Cómo actúa el poder de la omnipotencia de los que confían en Dios? Démonos cuenta, el Espíritu Santo dice aquí, ¿qué es o quién es el representante del capitán de la hueste del Señor? Tantas veces hablamos de que el capitán de los ángeles es Cristo, ¿verdad? Pero Cristo está haciendo una función sacerdotal. ¿Y quién está actuando como representante de este capitán de la hueste, de estos ejércitos del Señor? El Espíritu Santo. No es Cristo, es el Espíritu Santo. Y así la omnipotencia de Dios puede trabajar con poder en nosotros. Del mismo libro, página 622 en adelante. Empecemos a leer por donde está marcado aquí en rojo. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores, un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo viene Cristo a nosotros? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Pero hay personas que no lo ven, porque nadie lo ve, ¿verdad? Pero como no se ve, hay personas que no lo conocen. Lo peor es que no quieren conocerlo. Por tanto, ¿Cristo podrá estar en nosotros si rechazamos al Espíritu Santo como tal? Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención, había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador, y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. ¿Os estáis dando cuenta una vez más que el Espíritu, antes de que Cristo hiciera todo su desarrollo del plan de salvación, muriendo en la cruz, apareciendo primero en Belén, el Espíritu ya había estado obrando en el mundo? No era Jesús, era el Espíritu. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Por tanto, ¿es Cristo? ¿Un representante de una empresa es el dueño de la empresa o es alguien que está asociado, mandando en esa empresa? Es un representante, va como llevando la calidad de imagen de su empresa. Pero el Espíritu Santo hace esto. Siendo Dios, es el papel que ha asumido, ser el representante de Cristo. Pero mirad lo que dice ahora. Pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Sabéis? Hay personas que utilizan esta frase, esta que acabamos de leer aquí, para decir que el Espíritu Santo es Cristo descarnado, sin cuerpo. Esto no está siendo cierto para nada. La frase es clarísima y vamos a ver aún cómo en el contexto queda aún más claro.
El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como lo tuvo Cristo. Esta es la gran diferencia. Está independiente de una personalidad humana con cuerpo. Si sencillamente solo hay que leer, no hace falta buscar los tres pies al gato, una frase que es clarísima. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Esto es obvio. Entonces las personas que hablan de bilocalización, que están en dos partes a la vez, al mismo tiempo, esto no proviene de Dios y no es posible humanamente. Es una cuestión satánica. De esto estamos hablando también en los temas sobre las puertas dimensionales, ¿verdad? Ni Cristo podía hacer esto. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Cristo se iba, pero habría aún una parte de la divinidad que estaría sucediéndolo aquí, y ese era el Espíritu Santo. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Claro, los discípulos tenían el privilegio de tener a Cristo con él, pero ¿y los demás? Esa era la función del Espíritu Santo, poder estar en todos. Cristo no podía estar en todos, porque estaba bajo cuerpo humano. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. No él mismo, sino el Espíritu como su representante es el que llegaría a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Más claro no se puede ser. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. ¿Y esto cómo lo hace? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, hemos leído. No él personalmente. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. ¿Quién se envía? ¿A Jesús? No, se envía al Espíritu Santo, que es el Consolador. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros lo rechazamos, ¿vamos a tener todo esto? Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién iba a hacer esto? El Espíritu Santo. Ni Cristo ni el Padre. Esa era la labor del Espíritu Santo. Ya no diréis, no puedo comprender. Ya no veréis obscuramente como por un espejo.
podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ya veis, cuando tenemos el Espíritu Santo podemos llegar a comprender todo. Ese conocimiento, o mucho de él, sin él, nada de nada. Los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. Por sus palabras él había de hablar a todos los pueblos sobre la haz de la tierra, pero en la humillación y muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco. A fin de que después de esto la palabra de ellos fuese exacta, Jesús prometió respecto al Consolador: os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Está hablando del mismo? No. El Consolador es el que haría eso. Aún tengo muchas cosas que deciros, continuó, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es evidente que está hablando de una tercera persona aquí? Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Mirad qué peligro tan importante en aceptar creencias desde un inicio que son equívocas, que están mal, porque esto nos marca, y después salirnos de este error nos cuesta muchísimo. La historia sigue repitiéndose. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se la había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las Escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente, les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían reveladas. ¿Por quién? Por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Mirad si es interesante. Para apreciar las cosas celestiales, ¿quién debe vivificar nuestro entendimiento? El Espíritu. Si yo rechazo al Espíritu como una persona, no lo quiero, este Espíritu Santo, tú no. Tú serás otra cosa, pero tú no eres. Entonces, ¿podemos llegar a comprender las cosas celestiales? Pues lo vamos a llevar muy mal. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad. Por tanto, si el Espíritu de verdad viene y tú le dices, no, tú no, tú eres otra cosa, ¿dónde nos va a guiar? No nos podrá guiar Él a toda la verdad, si lo hemos rechazado, ¿verdad? El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Ya lo veis, definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Esto es importante, ¿eh? No puede haber verdadera paz ni consuelo en la mentira. Si creemos una mentira, ya veis el resultado. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter.
Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Ya lo veis, la obra y el cargo del Espíritu Santo, el rol, lo que iba a hacer. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Ya lo veis, si es necesario aceptar el Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo no nos sirve para nada si rechazamos el Espíritu Santo. Casi nada, ¿eh? El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Se puede ser más claro escribiendo? Imposible, ¿verdad? El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente, partícipe de la naturaleza divina. Si rechazamos el Espíritu Santo, no participaremos de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Si rechazamos el Espíritu Santo, nuestro carácter no va a ser el de Dios. Esas tendencias heredadas, cultivadas, seguirán pesando en nosotros a tal punto que nos van a hundir. Una dura lucha contra el orgullo de lo que queremos creer en vez de lo que Dios nos dice. Acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. ¿Os dais cuenta cómo es uno al otro? La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y esto es lo más importante porque es lo único que nos vamos a llevar de este mundo, el carácter. Cuando Él, el Espíritu de verdad, viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. No sirve de nada. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que está diciendo? Si no tenemos y aceptamos al Espíritu Santo, tal cual está definido, como la tercera persona de la divinidad, no esperemos llevar a la gente al Evangelio. Podremos llevar a la gente a errores, pero no al Evangelio. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que llenos del Espíritu Santo predicaban con gran fuerza.
Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su Iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. ¿Qué está sucediendo con la gente que sigue empeñada en llevar la contraria? Pues ya lo veis, se quieren manejar a sí mismos y no recibirán el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Y ahora entremos en consejos sobre la salud, en este apartado que está en rojo. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Si os habéis dado cuenta, aquí nos dice que los tres, la divinidad, se dieron a sí mismos para el plan de redención, pero decidieron cómo se ejecutaría ese plan, y se decidió que Cristo, el que había venido aquí como el Hijo unigénito de Dios, porque nació a través del Espíritu Santo y una mujer, se entregaría, daría su vida como ofrenda por el pecado. Cualquiera de los tres podía haber tomado esta opción. Esto se desprende de este texto. Podía haber venido el que para nosotros es Dios Padre y morir por nosotros. Podía haber venido el que para nosotros es el Espíritu Santo y morir por nosotros. Pero no, decidieron que se hiciera en el modo en que ahora lo sabemos. El evangelismo. Sepa la gente lo que creemos. Falsedades concernientes a la divinidad, lleva el subtítulo, Nuestro plan de acción es este: no destaquéis los aspectos controvertidos de nuestra fe, que se oponen más a los modos y costumbres de la gente, hasta que el Señor le dé a esta amplia oportunidad de saber que creemos en Cristo, en su divinidad y preexistencia. Aquí ya veis que nos está hablando también de otro tema que va muy vinculado: creer en la preexistencia de Cristo, que antes ya estaba en la eternidad para siempre con Dios. Hay personas que dicen, no, salió, emanó de Dios Padre, no siempre ha preexistido. Pues no, eso no es así, y aún hay más citas que aclaran eso. Tendremos que hacer frente a enseñanzas erróneas. Una vez tras otra, tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Se halla en Juan 10:30. Y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ya veis cómo todo se iba decidiendo, Verdad positiva contra exposiciones espiritistas. He sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas.
Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas, el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Y ya lo veis que nosotros leemos eso y decimos, bueno, sí, puede ser una ilustración, ¿no?, de cómo presentar la divinidad. Ya veis lo que nos dice Ellen White. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque aquí nos está hablando de panteísmo. Sutilmente cuela, entra. Sí, no podemos hacernos imagen de ninguna forma de Dios, evidentemente. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia en Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Y mirad que nos pone también aquí. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Alguna duda? Más claro imposible, ¿no? Cuando empezamos a ver todos estos escritos tan claros de Ellen White al respecto, solo nos queda plantearnos, ¿esto ha sido añadido? ¿Ha sido escrito por alguien que se ha infiltrado para hacernos creer algo equivocado realmente? ¿O es que Ellen White no era inspirada por Dios, por tanto fuera toda Ellen White? Solo hay tres alternativas, estas son dos, la otra es creer lo que nos dice Ellen White basado en la Biblia. Bien, que cada uno tome su opción, pero hay que definirse de una vez por todas. La preexistencia del Hijo de Dios y su existencia por sí mismo. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Cristo emanó, salió de Dios Padre. Aquí nos dice que había existido por sí mismo. Nadie se autogenera, ¿verdad? Siempre se crea al otro. Jesús existía por sí mismo. Quien diga que era en verdad literalmente un hijo de Dios en el cielo, que en un cierto momento de esa historia de la eternidad pasada lo creó o lo hizo surgir, está contradiciendo la palabra de Dios. Era igual a Dios, infinito y omnipotente,
es el Hijo eterno y existente por sí mismo, nos dice también en este otro escrito. Desde la eternidad. Aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se halla en Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Cristo les muestra que aunque ellos podían calcular que su vida tenía menos de 50 años, hablando, se refiere a la gente de su entorno, de Cristo, sin embargo su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con números. Vida original que no proviene ni deriva de otra. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ¿Se puede ser más claro? El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice el texto de 1 de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Por tanto, los que rechazan a Cristo como Dios desde siempre y que no emanó de Dios Padre, están rechazando la vida eterna. Mirad lo importante que es esto, porque hay distintos aspectos de antitrinitarios. Unos creen una cosa, otros otra, y así sucesivamente, y estamos viendo cómo una detrás de otra todas estas cosas se desmontan. Y todas estas cosas que parece que no tienen importancia, les van a marcar si serán salvos o no. Casi nada. Con el Padre en el Sinaí. Cuando ellos, Israel, llegaron al Sinaí, Él, Dios, aprovechó la ocasión para refrescar su memoria con respecto a sus requerimientos. Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con majestad solemne proclamaron los 10 mandamientos. Tantas veces, y eso hablamos en las puertas dimensionales, ¿no? Hay el concepto de que solo era Jehová, unos creen que solo era Dios Padre, otros dicen es Jehová, es Cristo. Uno de ellos era el que estaba dando la ley. No, estaban los dos, Padre e Hijo allí. Los dignatarios eternos de la Trinidad, dice este subtítulo. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Aquí nos habla una vez más de los tres. Y dice, eternos dignatarios celestiales. Y ahora veamos, porque vamos a entrar en la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Os lo habéis planteado? Hay mucha gente que se lo plantea y le da muchísimas vueltas a este tema. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. ¿Vamos a negar aún que es una persona? El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lo testifica a nosotros, a nuestro espíritu. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. ¿Por qué creéis que Ellen White escribió esto? Porque ya en sus tiempos tuvo que confrontar a personas que decían que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad. ¿Creéis que esto es algo nuevo? No. Esto es una apostasía llamada apostasía alfa.
Y deberemos analizar más adelante exactamente qué consistía y quién participó de esa apostasía, para demostrar que los argumentos que están adoptando los antitrinitarios, especialmente con el doctor Kellogg's, son totalmente alterados. Pero eso lo mostraremos también en su momento. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Si nosotros rechazamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, ¿podremos mantener en jaque al príncipe del mal, a Satanás? No. Por tanto, o creemos lo correcto, o ya veis quién nos va a vencer. En colaboración con los tres poderes más elevados, dice este párrafo aquí, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Por tanto, si rechazamos a uno de estos poderes, ¿podremos convertirnos en obreros juntamente con Dios? Si no somos obreros juntamente con Dios, ¿vamos a ser obreros juntamente con quién? Con Satanás. No hay otra, no hay bando intermedio. Y mirad, porque ahora entramos en el terreno de las sociedades secretas. Los peligros de las sociedades secretas. La orden dada por el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, de 2 de Corintios 6:14, se refiere no sólo al casamiento de cristianos con impíos, sino a todas las alianzas en las que las partes entran en íntima asociación y en las que hay necesidad de armonía en espíritu y acción. El Señor declara por medio del profeta Isaías: reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isaías 8, del 9 al 13. ¿Todo lo que sea conspiración nos debe hacer temer a nosotros? ¿Si estamos con Dios? No. ¿Todo lo que las sociedades secretas están trabajando junto con el papado para instaurar la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús, y estar llevando al mundo al caos donde ellos quieren, debe a nosotros influirnos un gran temor? No, si estamos con Dios. Hay quienes ponen en duda si es correcto para los cristianos pertenecer a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Consideren todos estos el pasaje que acabamos de citar. Si somos verdaderamente cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirnos en cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Por tanto, ¿un cristiano puede ser francmasón? No. Yo no sé si os estáis dando cuenta cómo está puesto este capítulo, cómo está dispuesto, que después de hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo, de hablar de los tres grandes poderes del cielo y cómo actúan en nosotros, etcétera, etcétera, automáticamente después nos viene el tema de las sociedades secretas. ¿Creéis que es porque sí esto? Hay una relación. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, aceptamos la condición de convertirnos en obreros juntamente con Dios.
Hemos hecho un pacto con Él para dedicarnos enteramente al Señor. Como mayordomos fieles de la gracia de Cristo, nos hemos comprometido a trabajar por la edificación de su reino en el mundo. Cada seguidor de Cristo ha hecho la promesa de dedicar todas sus facultades de la mente, el alma y el cuerpo a aquel que ha pagado el precio del rescate por nuestros pecados. Ya veréis el por qué hemos puesto también esta cita añadida justo después de la otra, tal como aparecía en el libro, sobre las sociedades secretas. Estuvimos mostrando, y aquí cabe recordarlo, que esa creencia de que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad y que está destrozando a mucho pueblo de Dios, provenía precisamente de algo llamado ciencia cristiana, y que eso estaba asociado, precisamente, nunca mejor dicho, a sociedades secretas, a espiritismo. Pues bien, muy a pesar de los pesares, las personas que rechazan al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad están aceptando una creencia infiltrada por Satanás a través de las sociedades secretas al mundo cristiano, a los adventistas especialmente, para llevarlos a su terreno, al de la perdición, como hemos visto, y no se están apercibiendo de ello. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Miremos lo que está en rojo. Debemos guardar toda la luz que recibimos del cielo y vivir a la altura de ella. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos aferremos a la verdad eterna y actuemos como la mano ayudadora del Señor, comunicando la luz a aquellos que no conocen su amor hacia ellos. Cuando os entregasteis a Cristo, hicisteis una promesa en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Guardad firmemente esa promesa. Es la promesa del bautismo. La hemos de guardar firmemente. Y aún hay personas que dicen que este texto fue añadido por la Iglesia Católica. Y le seguirán dando 1000 vueltas para querer demostrar lo indemostrable. Nosotros ya mostramos lo que era. Luego, si uno no se lo quiere creer, allá él. Pues bien, vamos a concluir aquí el tema. Por favor, ¿podéis encender la luz? Ya veis que va a haber una continuación, sin lugar a dudas, de estas citas. Vamos a mostrar aún más argumentos. Ya habéis visto que hoy hemos entrado con un detalle importantísimo, y era también la preexistencia de Cristo. Cuando hablamos tantas veces de antitrinitarios, no estamos hablando solo de las personas que niegan que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la divinidad, sino que se llega a tocar incluso el papel de Cristo como tal. Hay muchas tendencias distintas. Nosotros debemos afianzarnos en la sana doctrina. Y me gustaría concluir el tema de hoy, esta quinta parte, leyendo los versículos 20 y 21 del libro de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿No nos está hablando de tres personas de la divinidad aquí? ¿Pero qué dice que debemos hacer? ¿Edificarnos sobre qué? Sobre la santísima fe, nuestra santísima fe. Y la santísima fe que nosotros debemos defender y vivir es la divinidad en tres personas, para no perdernos la salvación. Ellen White ha sido muy clara. La Biblia en los textos lo es mucho. Pero si nosotros nos empeñamos en querer decir que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, por 80 millones o más de textos que existieran mostrándolo, jamás lo veríamos así, porque no queremos verlo. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo no es Cristo descarnado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y sin Él no vamos a ser guiados a la verdad.
sino a la mentira. Pues que Dios nos ayude a ser humildes de verdad, porque ver que uno está equivocado no siempre es fácil reconocerlo y cambiar. Vamos a terminar este tema con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el plan de redención, por este plan de salvación que en un día de la eternidad todo se dispuso para que se efectuara, para que pudiésemos poder tener otra vez la vida eterna después de haber pecado. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque Cristo murió por nosotros y gracias porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar firmemente en la verdad, en esta fe dada a los santos, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, ni oigamos esos sofismas satánicos que tan sutilmente nos apartan del camino correcto. Pisa nuestro orgullo, Señor, aplástalo totalmente, humíllanos y ayúdanos a reconocer las cosas como son, tal como tú nos enseñas. Danos tu poder, Señor, a través del Espíritu Santo, para que el Evangelio llegue a cuantas más personas mejor, y muy pronto, porque nos queda poco tiempo. Bendícenos, por favor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.